Bienvenidos, muy bienvenidos, amables oyentes, gracias por estar con nosotros. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento preciso. Había dicho, y así es, esta es una proclama real, en realidad, que tiene que haber sido conocida por todo el mundo, conocido, por lo menos el que gobernaba Nabucodonosor, porque se mandó cartas de esta situación, de lo que él decía, era una carta escrita para él. Era edicto real. Claro. Dice, incluso el versículo 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿De dónde saca esto este hombre? ¿De dónde llega y logra entender esto? Él lo había visto, en su propia experiencia. Claro, cuando pasa por esta experiencia, él cambia totalmente y voy a decir así, en realidad yo no soy nada, dice él. ¿Quién soy yo cuando frente a un Dios tan poderoso que ha tenido misericordia? Y dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Claro, aquí desde luego hay un aprendizaje producto de la experiencia dolorosa que él había tenido. Y con las experiencias personales nosotros aprendemos a veces muchas cosas, especialmente en el ámbito de lo espiritual, porque las cosas espirituales, como dice la palabra de Dios, deben discernirse espiritualmente. Y él había llegado a ser sabio en el sentido de que ahora él estaba en condiciones de desechar algunas cosas que antes había pensado, que antes había creído, y aceptar algunas que antes había desechado y en las que no había creído. Cambio completo en su forma de ser, en su forma de pensar. Estoy pensando en Moisés, me vino a la mente Moisés. 40 años, por lo menos 12 años en la casa de su madre y luego en un reino. 40 años en Egipto. En Egipto, y con todas las garantías, no era un personaje cualquiera, con todas las garantías de ser sucesor allí, así que la enseñanza, el nivel, en todo tipo de cosas que adquirió. Bueno, justamente, y después 40 años en el desierto para desaprender algunas cosas y aprender otras. Porque eso es lo que me parece a mí interesante. ¿Por qué? Porque esos 40 años fue para aprender del orgullo a la humildad también. Claro, un concepto, tal vez algo que viene al caso en este momento hablando de Moisés, es que un concepto moderno de aprendizaje es que aprender significa también a veces desaprender, reaprender, cambiar conceptos y agregar otros, que es lo que siempre habíamos pensado. Y después, claro, en el caso de Moisés, específicamente 40 años en Egipto, aprendizaje, 40 años en el desierto, desaprendizaje y aprendizaje, y después poner en práctica durante 40 años, guiando al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Bueno, cuando uno mira un poquito la forma como el ser humano ha ido creciendo en conocimiento, en intelectualidad, ¿no es cierto? Acumulación de datos, de conocimientos. De improviso tienen que decir, ¿sabes? Estaba mal. No es así. Claro, mientras más sabe una persona, uno más se da cuenta que es tan poco lo que sabe y es tanto, claro, lo que no sabe. Y de repente uno dice, ¿cómo no entendí cosas tan simples? Por ejemplo, en la medicina, ¿no es cierto? Habían muchas personas que se morían por infección y no sabían qué es lo que era. Hasta que a alguien se le ocurrió lavarse las manos, voy a decirlo así, tan simple. Claro, sí. Y hoy día nadie podría meterse a una sala de operaciones sin pasar por un proceso de limpieza, ¿no es cierto? Y cómo se limpian los lugares también, porque se sabe que una vez se haga algo con un ser humano, una operación, es tan fácil contaminarlo. Y lo aprendieron. Pero ¿cuánto sufrió y cuántos murieron? Mire, en lo personal a mí, Raúl, me impresiona mucho. Yo soy hincha, como dicen, en el ámbito deportivo, en el fútbol específicamente, de un par de personas, astrónomos que hablan en la televisión, y digo, oye, estas cosas uno no sabe nada. Y con qué facilidad, con qué dominio ellos expresan ideas que uno nunca había sospechado siquiera sobre el macrouniverso. Uh-huh. Mire, si uno podría
comenzar a pensar algunos nombres de algunas estrellas que han aparecido, que en algún momento no tenía ni idea que existían, y alguien investigando horas y horas y de repente apareció algo, y ya casi siempre llevan el nombre del que la descubrió. Claro. Él siempre estuvo allí. Estuvo allí, pero apareció, y eso les cambia el panorama, cambia la forma de pensar, qué sé yo. Así que hay que actualizarse, considerando ese descubrimiento. Y en este caso, este rey realmente se había producido en su vida un cambio realmente extraordinario. De quién era y de qué es lo que estaba haciendo. Recuerde que era un rey, me parece, tirano, que estaba menospreciando al pobre, pasaba a llegar las personas, quizás les quitaba tierra, no sé cuántas cosas puede hacer, y no tenía miramiento. El poder absoluto corrompe absolutamente, como dice un proverbio en inglés. Claro. Pero había cambiado. El otro caso que a mí me lleva siempre a meditar, el caso de Job. Job nunca supo qué problema había en el cielo. El trasfondo. ¿Por qué estaba sufriendo? Porque tenía ese problema. Pero al final, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le vuelve, y eso es lo que a mí me impresiona. Pero tengo unas preguntas que se las voy a hacer al Señor después. Pero dice que Job al final dice que fue devuelto su salud. La esposa, ¿no es cierto?, le dio hijas e hijos más lindos que los anteriores, y vivió tranquilamente los años que el Señor le entregó. Y fue mucho más rico que lo que había sido antes. Su estado posterior es muy superior. Muy superior. Entonces estoy pensando que a Nabucodonosor le va a pasar lo mismo, o le pasó lo mismo. Él atendió, se arrepintió, hizo proclamas. Yo creo que la vida de Nabucodonosor fue muy diferente a la anterior. Bueno, los jardines, ¿cómo se dice?, colgantes de Babilonia, eran una de las maravillas del mundo antiguo. Y fíjese que me acordé de algo del libro de Esther. ¿Se acuerdan que hubo un problema allí con Esther, no es cierto? Pero Esther fue la que fue elegida, y en gratitud a esta hermosura que Dios, pues digo entre comillas, Dios le había dado a este rey, dice que él bajó los impuestos a la ciudad. O sea, se fija cómo el amor que se puede tener a una persona puede producir efectos de esa naturaleza. O sea, a las ciudades dice que les bajó y les dio garantía, hizo fiestas de contento, de alegría. Así que la gente quiso mucho a Esther como reina. Todas esas cosas, se fijan ustedes. Así que yo estoy pensando que la vida de Nabucodonosor de aquí en adelante hizo un vuelco muy grande. No sé si él bajó. Seguramente muchos de esos súbditos los vamos a conocer en el reino de los cielos, y allí podremos preguntarles, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hubo en el gobierno posterior a la recuperación de la salud mental de Nabucodonosor? Le recomiendo que se lea Filipenses 2, del 1 al 11. Solamente un texto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermoso texto, sin lugar a dudas. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros amables auditores.